La última vez, hablamos sobre atacar después de la recepción del servicio. Hoy nos enfocaremos en atacar después de una defensa propia. Lo demostramos con una jugada del mejor atacante checo, Łukasz Bashina. Cuando no está bloqueando, se desplaza al campo para estar listo para el fuerte remate del oponente. A veces, ni siquiera toca el balón, pero el juego sigue y él se une al triple bloqueo. Y aún no termina ahí. Vuelve a la defensa. Esta vez recibe el balón, lo que permite al equipo checo contraatacar y ganar el punto. En las gradas es el atacante quien recibe los aplausos, mientras que el arduo trabajo de Łukasz Bashina pasa desapercibido. Pero nosotros sabemos lo importante que es, y por eso le damos especial atención. Pero empecemos desde el principio. Un jugador de la primera línea tiene dos opciones en defensa. O se queda en el bloqueo o se retira al campo para reforzar el trío de jugadores preparados para enfrentar el ataque del oponente. Generalmente, retrocede a una posición en la que cubre el remate junto al doble bloqueo en diagonal o un balón tocado. Luego viene el ataque, y a menudo el jugador no tiene tiempo de prepararse como está acostumbrado. Entonces debe conformarse con un arranque más corto. Esta situación debe formar parte del entrenamiento de los futuros jugadores, al igual que todos los demás estándares del juego. Y de nuevo, aquí se abren varias opciones. A veces, después de recibir el balón, el jugador aún tiene tiempo para retroceder 1 o 2 pasos, otras veces solo ajusta su posición y luego solo queda iniciar el arranque según cómo se desarrolle el juego. Pero aún estamos en entrenamiento, y hasta que los niños automaticen estos movimientos, tomará un tiempo. La ventaja de tales ejercicios es que se pueden entrenar bien incluso con un número menor de jugadores. Por ejemplo, solo con 2 o 3 jugadores. También habrá momentos en los que el jugador tenga que ir al suelo para hacer contacto con el balón, lo que acorta aún más el tiempo para el arranque. En el juego no puedes elegir, simplemente tomas las situaciones como vienen. Así es el voleibol. Sin embargo, en estos ejemplos vemos niños que ya saben algo de voleibol, alrededor de los 14 a 15 años. Pero el camino hacia la automatización del movimiento debe comenzar mucho antes, a los 12 años. Y volvemos al tema ampliamente discutido. El voleibol es un juego difícil de aprender. Lleva mucho tiempo antes de que un jugador aprenda a mantener el balón en el aire. El voleibol se aprende en realidad toda la vida. Pero los patrones básicos de movimiento deben dominarse ya a los 13 años. Por eso estos ejercicios son tan importantes que a primera vista parecen más gimnasia de voleibol. Pero volvamos a nuestro tema. Un niño pequeño que recién comienza, al igual que nuestro viejo conocido Łukasz Bashina, debe dominar este elemento, atacar después de una acción defensiva previa. Y eso incluso cuando tiene muy poco tiempo para el arranque. Todo lo que estamos describiendo no solo aplica para los jugadores de la primera línea. Cualquiera que lo permita el reglamento debe ser capaz de pasar de la defensa al ataque, como esta jugadora alemana que remata desde atrás, desde la zona 6. Y luego está la situación que ya hemos visto en nuestra serie. El jugador nacional checo Jan Galabov defiende repetidamente con éxito en la parte trasera del campo y luego se ofrece para el ataque, aunque al final es otro jugador quien remata. Pero este ofrecimiento para el ataque también es una acción valiosa en el juego, porque el jugador atrae la atención de los bloqueadores del otro lado de la red. Ahora veamos una secuencia completa del juego, desde el servicio hasta el ataque. Se trata del jugador brasileño Darlan, quien después de su propio servicio pasa a su posición defensiva. Luego recibe el balón que fue ralentizado por el bloqueo en la zona 6. Y después se traslada a su zona de ataque 1, donde finaliza el ataque. La defensa en el voleibol no se trata solo de recibir en el campo.
Todo el concepto defensivo se basa principalmente en el bloqueo. Sabemos que el bloqueo simple tiene una función diferente al doble bloqueo o al triple bloqueo. Y si el bloqueo no trae un punto directo, lo que nos interesa en el contexto de este tema es principalmente lo que sucede después. Es básicamente la misma historia. Tan pronto como el juego continúa después de un bloqueo, todos los atacantes deben formarse inmediatamente para el contraataque. Y de nuevo, volvemos a Łukasz Baszina, quien ha estado realizando un excelente desempeño en el campeonato mundial en curso, por lo que lo utilizaremos en nuestra serie tanto como sea posible. Incluso esta vez vemos que tiene muy poco tiempo para su arranque hacia el remate, pero aún así logra convertir esta situación en un punto para el equipo checo. Y de nuevo estamos en el entrenamiento con los de 14 años. Es básicamente lo mismo. Lo que se aplica después de una recepción exitosa en el campo, se aplica también después de un bloqueo propio si el balón sigue en juego. Y de nuevo, los niños deben aprender que cuando no tienen tiempo para un arranque cómodo, deben tomar la energía para el remate en el mismo momento del rebote. Pero no atacamos solo desde la izquierda. Por eso, tenemos que invertir la situación como en un espejo y entrenar la misma secuencia también desde la derecha, desde la zona 2. Y de nuevo, hay poco tiempo. Y nuevamente un arranque más corto. Así es el voleibol. Mientras que al principio enseñábamos los elementos básicos en condiciones de invernadero, lo cual era necesario para los principiantes, ahora debemos entrenar lo que realmente ocurre en el juego. Y si no le damos suficiente atención, termina así. En el entrenamiento recordamos esto. Los jugadores jóvenes saben que si es posible, siempre se ataca, y el balón nunca se le da al oponente gratuitamente. Solo así podemos creer que nuestros jóvenes manejarán situaciones similares en el futuro de la misma manera que el estadounidense DeFalco o nuestro viejo conocido Łukasz Baszina. Cada buen jugador sabe que una jugada no termina hasta el pitido del árbitro. Hasta ese momento se juega con todo. Y para finalizar, disfrutamos de cómo se ve en manos de los campeones brasileños. Aunque no tuvieron éxito en el último campeonato mundial, siguen siendo una potencia en el voleibol.